Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces con el desarrollo de esta sesión sobre el litigio estratégico. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Ok, bien. El litigio estratégico tiene una importancia en el desarrollo de los juicios el día de hoy. No nos basta con hablar de un tema sobre una cuestión de legalidad para resolver una controversia. Cuando nosotros hablamos en general sobre el litigio estratégico, hacemos referencia a tres puntos muy importantes. Señalamos que para la solución de un conflicto hay tres tipos de control. En este supuesto vamos a hablar del tema del control de legalidad, muy bien, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Muy bien. El primero de ellos implica que los actos de autoridad se van a adecuar a los preceptos que establezcan las normas, ¿vale? Que pueden ser tanto sustantivas como adjetivas. Muy bien, sustantivas y adjetivas. Mientras que en el ejercicio del control de constitucionalidad, los actos se van a adecuar a los preceptos que se reconocen dentro de nuestro texto constitucional. Y por otra parte, en el ejercicio de control de convencionalidad, el parámetro va a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre estos, todos los protocolos y todos los tratados que surjan a partir de estas declaraciones también van a formar parte del ejercicio del control de convencionalidad. Y aquí vamos a agregar también el tema de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos preceptos son importantísimos para el ejercicio de este litigio estratégico y nosotros tenemos que iniciarlo desde nuestros juicios ordinarios. Es decir, cuando nosotros iniciemos una controversia, por ejemplo, vamos a plantear un asunto. Vamos a hablar sobre un asunto que versa sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en este punto puede tratarse de un conflicto que tiene como parámetro un interés superior del menor, ¿vale? Ponemos como primer parámetro el Código Civil y su norma procesal, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿vale? Dentro de un ejercicio de legalidad, pero a lo mejor no me es suficiente para garantizar el derecho fundamental del menor y entonces en mi acción principal podría ejercer un ejercicio de constitucionalidad y, ¿por qué no, un ejercicio de convencionalidad? Esto va a conllevar a que yo tengo que tener una estrategia desde un inicio para este litigio estratégico. Mi fundamento, mi base, por supuesto que va a ser mucho más amplio. Este es un ejercicio de litigio estratégico que hay que tomar en consideración. Cuando nosotros vamos a construir en este punto el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, no basta con citarlo. No es suficiente. Me parece que aquí hay que hacer una construcción
de una teoría del caso planteada desde un litigio estratégico. Vamos a hacer un planteamiento de esta naturaleza. Lo comentamos a grosso modo. Ahí va. Imaginen en este supuesto que planteemos lo siguiente. Iniciamos con un planteamiento en la cual vamos a ver los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Sale? El primer parámetro que voy a considerar es el Código Civil de la entidad federativa donde estamos llevando la controversia. En un ejercicio de interpretación conforme, verifico que esta norma esté acorde con lo que establece la Constitución. A esto lo conoceríamos como el ejercicio de control difuso de constitucionalidad, o también podemos revisarlo al margen de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A este ejercicio lo vamos a conocer con el nombre de control difuso de convencionalidad. Muy bien. Es decir, este ejercicio de interpretación conforme me va a servir para proteger de forma más amplia los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Ok, entonces en esta sesión, para hablar del litigio estratégico, tenemos que hablar de dos preceptos que son importantísimos. Vamos a trabajar sobre el control de constitucionalidad y vamos a hablar también, por supuesto, del control de convencionalidad, ambos desde su vertiente de control difuso y del control concentrado, explicando en qué consiste. Muy bien, iniciemos entonces. Ahí va. Litigio estratégico. Recuerden que todo se plantea desde la base, desde el origen. Empezamos con la primera cuestión, que es el derecho procesal constitucional, el cual vamos a verificar que tiene como propósito los procesos constitucionales para que de esta manera se garantice la supremacía de la Constitución, pero también la tutela, la protección de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces, hay un doble propósito. A ver, yo sé que ya hemos debatido mucho en relación si la Constitución es una norma suprema, si la Constitución se encuentra en la cúspide del sistema normativo. Aquí lo importante que habrá que verificar es esto. Entonces, ahí va. Buscamos mantener la supremacía de nuestra Constitución en la cúspide, de conformidad con el artículo 133 constitucional. Muy bien. Ok. Pero no nos basta con ello. También acuérdense que la Constitución reconoce derechos humanos, y para asegurar que estos derechos humanos sean protegidos, vamos a verificar en qué consiste el derecho procesal constitucional. ¿Sí? Este derecho procesal constitucional se va a dividir en las siguientes categorías. Empezamos por la primera: derecho procesal constitucional de las libertades. Escuchen bien en qué consiste. El gobernador, ¿sale? Vamos a tener en este punto el reconocimiento
de los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos por nuestra Constitución, ¿sale? Y también por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿sale? Aquí está. Muy bien. Entonces, en este ejercicio vamos a revisar cómo las personas aseguran la protección de sus derechos. Bueno, vamos a señalar el derecho constitucional de las libertades, como por ejemplo en el caso del juicio de amparo, ¿vale? Que a través del amparo, el gobernado se defiende contra actos de autoridad que vulneren sus derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución, pero también los reconocidos en los tratados internacionales. ¿Vale? En eso consiste el derecho procesal constitucional de las libertades. Cómo el gobernado se va a defender frente a actos de autoridad que vulneren estos derechos. Entonces, vamos a combatir estos actos de autoridad a través del derecho procesal constitucional de las libertades. Y el objeto es dejarlos sin ningún efecto y asegurar la protección, la tutela de los derechos humanos. Primer punto. Segundo punto. Ahí va. Derecho procesal constitucional orgánico. ¿En qué consiste, abogados? Bien, ahí va. El derecho procesal constitucional orgánico, acuérdense que nuestra Constitución es la norma suprema. Esta Constitución da origen a los poderes constituidos. Estos poderes constituidos son el poder ejecutivo, ¿vale? El poder legislativo, muy bien, y el poder judicial. En este punto, las competencias, las atribuciones de cada uno de estos poderes se encuentra perfectamente reconocido por nuestra norma fundamental. Por lo tanto, cuando las autoridades invaden competencias que le corresponde a la otra autoridad, requerimos este control de derecho procesal orgánico para que los actos competenciales que fueron invadidos se dejen sin efectos y se le regrese a la autoridad la facultad que tiene consagrada por la Constitución. El mejor ejemplo sobre este sector vamos a conocerlo con el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución, que es el caso de la controversia constitucional. Muy bien, ahí está el supuesto. Pasamos a otro sector. El otro sector se le conoce con el nombre de derecho procesal transnacional. ¿Vale? El derecho procesal constitucional transnacional. Bien. Eduardo Ferrer MacGregor nos comenta que el sistema interamericano, ¿vale?, de derechos humanos de alguna manera toma aquí un papel importante. Muy bien. A partir de las sentencias, a partir de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se generan cambios normativos significativos en los estados que aceptaron la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tan es así que un caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México fue un factor determinante para la reforma constitucional del 2011. Muy bien. Una resolución de don Sergio García Ramírez, que en paz descanse, recientemente falleció el ilustre maestro, nos encontramos que un caso de Guatemala fue el factor para dar origen al control difuso de convencionalidad. Entonces, es un parámetro importante porque los cambios significativos van a surgir a partir de estos paradigmas que estamos mencionando. Por eso hablamos del derecho procesal constitucional transnacional. Otro sector de este derecho procesal lo encontramos con el derecho procesal constitucional local. Es decir, en el ámbito de las competencias de las entidades federativas, se reconoce este derecho procesal constitucional. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, acuérdense que somos una federación. Y en esta federación, compañeros, tenemos estados libres y soberanos, que a lo mejor el término más adecuado tendría que ser autónomos. En cada uno de estos estados vamos a tener una constitución, ¿sí? Esta constitución también va a tener sus propios medios de control de constitucionalidad. Algunos, como la Ciudad de México, inclusive tienen una sala especializada en constitucionalidad, como es la Sala Constitucional de la Ciudad de México. Muy bien. Es decir, a partir de este sector del derecho procesal constitucional local, vamos nosotros a asegurar la supremacía de las constituciones de las entidades federativas. Bien, ok, avanzando en nuestra exposición, nos encontramos, mis queridos amigos, con los sectores de este derecho procesal: la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Muy bien. Empezamos con el primer tema, la jurisdicción constitucional. Y vamos a verificar, en primer lugar, cuál es el valor jurídico de nuestra Constitución. Esa es la primera pregunta que resolveremos y vamos a plantear lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Nuestra norma constitucional es la base. La Constitución es el fundamento. ¿Sale? Aquí está. Muy bien. Esta Constitución tuvo un origen en un hecho social. El hecho social conformó a un poder llamado constituyente, ¿vale? Cuya función fue encomendada en crear una constitución. A partir de la conformación de la constitución, vamos a dar cabida a los llamados poderes constituidos o también conocidos como derivados. Muy bien. De este punto, uno de los poderes derivados es el poder legislativo. El poder legislativo tiene como principal función la creación de las leyes. Entonces, en este sentido, vamos a considerar que la norma que surge a partir de este momento se encuentra en un rango inferior a la Constitución, que es la norma fundamental.
la norma suprema. Esta norma no puede contradecir, no puede contravenir, no puede ser contraria a los preceptos que establece la norma fundamental. Muy bien, entonces, este es el valor jurídico de nuestra Constitución. En un segundo parámetro, otra pregunta que vamos a resolver sería, ¿cuál es el control y los alcances de la jurisdicción constitucional? Aquí depende el mecanismo. ¿A qué me refiero? A ver, si lo que va a ser objeto de tutela son los derechos fundamentales del gobernado, entonces los alcances del control de constitucionalidad son relativos. Es decir, se van a limitar a las partes que fueron vulneradas en sus derechos sin hacer ninguna declaración general. Ahora bien, si el tema del ejercicio del control de convencionalidad tiene que ver con un tema competencial o con una cuestión de una acción de inconstitucionalidad en la cual se plantea que la norma que ha sido aprobada por un órgano legislativo es contrario a la Constitución, entonces en ese punto los efectos son generales, es decir, para todos. Con motivo de la reforma al Poder Judicial del año 2021, tenemos la figura del precedente judicial y un solo criterio de la Corte, uno solo que resuelva por mayoría de 8 votos, genera una determinación, una resolución que es vinculante y obligatoria. Entonces, en este punto, el alcance del control de constitucionalidad es amplio. Vamos a hablar un poco también de los distintos sistemas de control, cuáles son, para que entendamos la naturaleza de esta jurisdicción. Bueno, ahorita llegamos a este punto y concluimos con la sentencia constitucional y el intérprete de la Constitución. Vean cómo cambia el paradigma, porque, a ver, si hacemos alusión al control difuso de constitucionalidad, ¿vale? Control difuso, vamos a entender que cualquier juez, cualquier autoridad va a entrar a un análisis de interpretación constitucional, ¿sale? Y en el caso del control concentrado, en este punto entenderemos que quien va a ejercer este control será, pues, vamos a mencionar que en este caso sería, mis estimados abogados, el Poder Judicial de la Federación, en un ejercicio de control concentrado. Muy bien. ¿Por qué mencionamos esto? Por lo siguiente. Si hacemos un ejercicio de control difuso de constitucionalidad, cuando lleguemos a esta sentencia, ¿vale? El órgano jurisdiccional se tendrá que pronunciar sobre la cuestión de legalidad, pero también sobre la cuestión de constitucionalidad que se hubiese planteado. Muy bien. Al no hacer el último intérprete de constitucionalidad, se agotan los recursos ordinarios. Y si subsiste esta vulneración a este derecho fundamental o un tema de interpretación constitucional, cuando nosotros presentemos el amparo directo contra esta sentencia, los tribunales colegiados de circuito van a conocer de la cuestión de constitucionalidad planteada.
Y en este punto, la resolución que se dicte en amparo directo podrá ser objeto de recurso de revisión de amparo directo que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, al final de cuentas, no es el último intérprete el órgano jurisdiccional local. El último intérprete de constitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ok, entonces lo importante aquí, mis queridos amigos, es de que el tema de interpretación constitucional ya no se limita únicamente, escuchen bien, a al Poder Judicial de la Federación, sino el rango de tutela se amplía muchísimo más. Bien, seguimos con nuestra exposición y vemos, mis queridos amigos, otro parámetro que estudiamos que es los procesos constitucionales. Existen distintos procesos para garantizar la parte orgánica de la Constitución, para garantizar los derechos fundamentales del gobernado, para la renovación de los poderes públicos y también para los propios funcionarios. Algunos procesos constitucionales, que por supuesto no son todos, vamos a hablar del juicio de amparo, ¿sí? De la controversia constitucional, de las acciones de inconstitucionalidad, de la justicia electoral y del juicio político y la declaración de procedencia. Muy bien. Ok. Por ejemplo, si hablamos del juicio de amparo, vamos a destacar que el juicio de amparo lo podremos de bote pronto señalar como un medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad que tiene el gobernado, ¿sale? Para hacer frente a actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y el objeto del amparo será dejar sin efectos este acto de autoridad, restituyendo al gobernado en el goce de sus derechos del cual ha sido vulnerado. Ahí tenemos este ejercicio. A grosso modo lo comentamos. Ahora bien, si hablamos de otro medio de control de constitucionalidad, tenemos la controversia constitucional. En este punto, destacamos lo siguiente. Ahí va. Entonces, a través de la Constitución, quedan perfectamente delimitadas las funciones de los entes públicos a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal. Muy bien. A nivel federal, hablamos del poder ejecutivo y hablamos del poder legislativo. Si se fijan, omito el judicial porque no podría ser juez y parte en esta controversia constitucional. A nivel local, si hablamos del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Lo mismo que dentro del ámbito municipal. Cuando hay una invasión a la competencia entre entes públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de la misma y determinará a qué ente público le corresponde dicha función, dicha competencia. Muy bien. Por eso, estos aspectos son muy importantes que conozcamos cómo funcionan.
A través de este mecanismo aseguramos la correcta división de funciones. Después tenemos otro mecanismo, como es el caso de las denominadas acciones de inconstitucionalidad reconocidas en el artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución. Muy bien. La Constitución es mi norma suprema. Y en este punto, las normas contrarias a ella, pues deben quedar sin efectos. Aquí tenemos varios parámetros, por ejemplo, hablando de normas federales, hablando, por ejemplo, de tratados internacionales, hablando, por ejemplo, de normas locales, ¿sale? Hablando, por ejemplo, de normas federales en materia electoral, hablando de normas locales en materia electoral, hablando, por ejemplo, de normas, por ejemplo, podemos mencionar aquí sobre derechos humanos, ¿sale? Ya sea federales, locales, ok. Por ejemplo, también podremos hablar aquí de normas penales y podemos hablar, por supuesto, también de normas que tengan que ver con las competencias de los órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué menciono todas estas? Porque depende de estas normas, digamos, el ente público que podrá promover este medio de control constitucional será distinto. Por ejemplo, en normas federales puede ser el 33% de la Cámara de Diputados federal o el 33% de la Cámara de Senadores. Son los que pueden promover la acción de inconstitucionalidad contra normas federales. Contra tratados internacionales será la Cámara de Senadores, quienes son al final los que ratifican un tratado internacional. Sobre las normas locales serán el 33% del Congreso local que hubiese aprobado la norma. Sobre leyes electorales federales podrá ser el partido político con registro nacional. Sobre leyes electorales locales será el partido político, ¿sale? Con registro del local. Normas sobre derechos humanos. En este punto encontramos a la CNDH, ¿sale? Y sobre normas locales en materia de derechos humanos, vamos a tener, ¿sale? A las comisiones locales de derechos humanos. Sobre normas penales, tenemos al fiscal general de la República, muy bien, y sobre normas que versen sobre competencias de los órganos constitucionales autónomos, en este caso sería el órgano constitucional autónomo que considera que la ley, que la norma le causa un perjuicio a sus atribuciones. Muy bien. Estos puntos creo que se van entendiendo, va quedando claro en qué consiste, ¿verdad? El objeto de la acción de inconstitucionalidad es verificar que si estas normas son contrarias a la Constitución, estas queden sin ningún efecto. Muy bien. Ok. Pasamos al siguiente punto.
Ahora mencionamos el juicio político y la declaración de procedencia. Artículo 110, artículo 111 de la Constitución. Recuerden, algunos servidores públicos, bueno, se comprometieron a hacer cumplir la Constitución. Por eso, en este sentido, vamos a encontrar que estos servidores públicos que gozan de fuero constitucional, cuando no cumplen con la función encomendada por el pueblo, pueden ser destituidos del fuero y responder a las autoridades por no observar los preceptos que establece la Constitución. En este punto, la Cámara de Diputados se constituye como un órgano de acusación, ¿sale? Y la Cámara de Senadores se constituye como un jurado de procedencia. Muy bien, que va a determinar si ha lugar o no a retirar al servidor público de su fuero constitucional. Muy bien, ok. Continuando con esta exposición a grosso modo, vamos a encontrar también otro tema importante con la cuestión de la magistratura constitucional. ¿A quién se le va a encargar la defensa de la Constitución? ¿Quién va a ser el órgano encargado? Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema de tribunal constitucional ad hoc. Tenemos el sistema de órgano dentro del Poder Judicial y tenemos el sistema de atribución de justicia constitucional a órganos no especializados. Empezamos con el primero. Sistema de tribunal constitucional ad hoc. Este es un modelo de Europa en la cual tenemos la clasificación tradicional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y tenemos un cuarto poder, en este caso, en el Tribunal Constitucional. ¿Sí? Entonces, es un cuarto poder cuya función es la de ser el último intérprete de constitucionalidad y resolver las controversias que versen sobre la constitucionalidad. Muy bien. Algunos países que tienen un modelo de esta naturaleza en Europa son los siguientes. ¿Vale? Ahí va. Muy bien, permítame un momento. Mapa de Europa. Muy bien, ahí va. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de este parámetro algunos países, como sería el caso, por ejemplo, de el Tribunal Constitucional de Alemania, ¿sale? El Tribunal Constitucional de España, de Portugal, ¿sale? El Tribunal Constitucional de la República Checa, ¿vale? El Tribunal Constitucional de Polonia, etcétera, etcétera, como un tribunal constitucional ad hoc. Tenemos otra magistratura constitucional cuando hacemos referencia a un modelo latinoamericano. ¿Esto qué significa? Que tenemos al poder ejecutivo, legislativo y judicial, y dentro del poder judicial tenemos una sala especializada en temas de constitucionalidad. En este punto vamos a mencionar algunos ejemplos en América Latina, como son los siguientes. Ahí va. Muy bien. Aquí podemos mencionar a la Corte Constitucional de Colombia, ¿sale? Podemos destacar al Tribunal Constitucional de Ecuador, al de Perú, al de Guatemala, también a la Corte Constitucional de Costa Rica
como tribunales de esta naturaleza. Muy bien. Y también tenemos otro modelo de justicia constitucional cuando nosotros mencionamos a un sistema de control de constitucionalidad por órganos no especializados, porque ellos conocen tanto de cuestiones de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. Sobre este tipo de tribunales tenemos los siguientes casos. El caso de, mencionaremos acá, de Canadá, el caso de los Estados Unidos, el caso de México, el de Brasil y el de Argentina, los cuales tienen estos tipos de tribunales no especializados. Por ejemplo, en el caso de México, podemos destacar que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente se enfoca en temas de constitucionalidad, porque vamos a verificar nosotros que también nuestra Corte conoce sobre cuestiones de legalidad. ¿Vale? Les pongo un ejemplo en el tema de la facultad de atracción que tiene en el juicio de amparo. También conoce de temas de constitucionalidad, por supuesto, al ser en último intérprete de la Constitución, pero también conoce de cuestiones de convencionalidad. Es decir, la Corte no funciona como tal, como un tribunal constitucional enfocado a temas de constitucionalidad. Muy bien. Ok. Bien. Seguimos y vemos el siguiente aspecto. Nos encontramos, mis queridos amigos, con los distintos sistemas de control de constitucionalidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de un sistema de control de constitucionalidad por órgano político. ¿Vale? Pongo el ejemplo para que nos quede claro. En este tipo de sistemas de control de constitucionalidad, vamos a encargarle la defensa de la Constitución. Muy bien, ahí voy, ¿eh? Vamos a encargarle la defensa de la Constitución a un órgano distinto al Poder Judicial. En este caso se le encomendamos al Ejecutivo, se le encomendamos al Legislativo. Como ejemplo de este control por parte del Ejecutivo, lo tenemos en el artículo 102, apartado B, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con las comisiones locales de derechos humanos en el tema de investigación de violación a los derechos humanos. Y por lo que respecta al control de constitucionalidad político por parte del Poder Legislativo, lo tenemos en el juicio político, ¿sale? Y en el tema de la declaración de procedencia, ¿sí? Solamente para tener una noción sobre estos mecanismos, ¿sí? Muy bien. Si tenemos alguna duda, algún comentario, compañeros, con todo gusto, pues estamos dispuestos a resolver las dudas que tengamos, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos sobre este tipo de control por órgano político. Vámonos al siguiente tipo de control. El siguiente control se denomina por órgano jurisdiccional. Es decir, aquí le encargamos la defensa de la Constitución a los jueces. Pero vamos a dividirlo en dos. El control de constitucionalidad concentrado en el Poder Judicial de la Federación y el control de constitucionalidad
difuso, encomendado a todos los jueces, encomendado a todas las autoridades. Muy bien. Al control concentrado se le conoce también como sistema austriaco al tener su origen en el tema de que Kelsen estableció sobre un órgano especializado en temas de constitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional. Control concentrado, ¿sale? Y el control difuso lo tenemos como antecedente en la sentencia de 1803 de la Corte de Estados Unidos en el caso Marbury contra Madison, que hace un planteamiento en relación a que todos los jueces tienen la necesidad y la obligación de aplicar en primer lugar el ejercicio del control de constitucionalidad. Muy bien. Concluyendo este análisis, llegamos al control abstracto de constitucionalidad. Este control abstracto es un control preventivo. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera se ha materializado el acto de autoridad, pero ya de forma preventiva verificamos que no vulnere derechos fundamentales. El ejemplo de este tipo de control lo tenemos en el artículo 105, fracción 2, con la figura de la acción de inconstitucionalidad, en donde se revisa la constitucionalidad de las normas secundarias. Mientras que en el ejercicio del control concreto de constitucionalidad, nos vamos a encontrar que aquí sí requerimos de un acto de autoridad que vulneren los derechos fundamentales del gobernado. Y en ese punto, sobre ese acto de autoridad, ahora sí, mis queridos amigos, dejarlos sin efectos y en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación de los derechos fundamentales. Muy bien, no podemos entender todo este tema si no comprendemos la naturaleza de lo que conocemos con el nombre de bloque de constitucionalidad. Este bloque habla sobre un tema de la jerarquía de las normas que se van a encontrar en el mismo parámetro, los derechos humanos reconocidos en la Constitución y también en los tratados internacionales de derechos humanos. Avanzando sobre este punto, nosotros verificamos aquí, por ejemplo, este bloque, teniendo como la base y el pilar de los derechos fundamentales, los derechos reconocidos en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos. Estos son el pilar, estos son el corazón, estos son el fundamento de la tutela de derechos humanos y es el origen del bloque de constitucionalidad. No significa que no sea importante las normas sobre competencias y sobre ejercicio de derechos fundamentales. Sí son importantísimas, pero si alguien requiere una tutela, requiere una protección, requiere una situación más en particular, será las normas que derivan de este bloque, la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos que la Corte se ha pronunciado sobre este punto en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, en la cual la Corte ha resuelto que los derechos humanos
tienen la misma eficacia normativa, sin importar si su fuente es constitucional o su fuente es convencional. Se les reconoce el mismo rango, pero amplía este tema señalando la posición jerárquica de los tratados, encontrándose a la par de la Constitución y también ayudando a definir lo que se entiende por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este punto destacamos lo siguiente. Ahí va. Aquí tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la contradicción de tesis se resuelve. Bueno, va a ser vinculante aquellos casos contenciosos en los que México es parte. Muy bien. Pero también se resuelve que aquellos casos contenciosos, ok, aunque México no sea parte, también serán estas determinaciones vinculantes y obligatorias para el Estado. Muy bien. Ok. Bien, compañeros, ahora voy a entrar al estudio de tres medios de control de constitucionalidad que vamos a estudiar a grosso modo, esperando que estos temas pues sean de su interés. Vamos a empezar a analizar tres medios de control. Hablaremos entonces en este caso de la controversia constitucional, muy bien, la acción de inconstitucionalidad y concluimos rápidamente con el tema del juicio de amparo. Muy bien. Para después de analizar estos medios de control de constitucionalidad, continuaremos con el análisis del control de convencionalidad. Muy bien. Ok. Iniciamos rápidamente. Ahí va. Empezamos entonces con la controversia constitucional. Esto es lo que vemos aquí. Empezamos con un primer planteamiento. Existe una invasión de esferas competenciales que establece la Constitución y en este caso, ante quien se va a plantear la controversia es ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El promovente plantea que existe un agravio por la violación de esa competencia. ¿A quién tenemos como promoventes? Al poder a los poderes federales ejecutivo y legislativo, a los tres poderes de las entidades federativas, a la Ciudad de México y sus alcaldías y a los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Cuando existe esta invasión competencial, bueno, entonces se va a promover este medio de control de constitucionalidad. Les pongo un ejemplo. Ahí va. Tenemos a esta autoridad que es el presidente municipal, vamos a ponerle, de un municipio del estado de Guanajuato, ¿vale? Le corresponde un recurso que le tiene que dar el gobierno del estado. Y resulta que el gobernador, ¿sale? No le otorga este recurso cuando tiene el derecho de recibirlo, porque al final de cuentas, pues es una facultad que la Constitución le confiere a este ayuntamiento. En este punto, este presidente municipal, por conducto de el síndico
quien es el representante del municipio, va a presentar controversia constitucional contra esta facultad que está invadiendo competencias de parte de el gobernador del estado. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser el siguiente. Ahí va. Tenemos el supuesto que el Congreso de la Unión, la Constitución, le establece cuáles son las competencias que tiene. Congreso de la Unión. Muy bien. Y resulta que tenemos al Congreso, ¿sale? Del Estado de Puebla, ok, que va a legislar sobre una ley y cuando se encuentra legislando, el Congreso se opone al decir que esa norma sobre la cual legisla, la Constitución establece que solamente a este ente le corresponde esa competencia. Entonces, en este supuesto, vamos a promover controversia constitucional que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proceso es el siguiente. Empecemos. Presentamos la demanda. En este caso, el actor que presenta la demanda va a ser el ente público agraviado por la invasión competencial. Quien va a conocerla es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien elabora un acuerdo de radicación y de turno. Con esto, con este acuerdo inicial, se asigna un ministro instructor. En el caso de desechar la demanda, se tiene un recurso que se conoce como el recurso de reclamación, en la cual el Pleno de la Corte va a revisar la determinación del presidente de la Corte en el tema de admitir esta controversia constitucional. En el caso de prevención, si aclaramos el motivo de prevención, se dicta acuerdo de radicación y continuamos con el trámite de nuestra demanda de controversia constitucional. Se va a emplazar al ente público que invadió la competencia, quien es el ente demandado, y dará contestación a la demanda. En relación a esta demanda, a esa contestación y a las pruebas ofrecidas por las partes, el ministro instructor elabora un acuerdo y señala fecha para el ofrecimiento, la audiencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas. Se celebra la audiencia, se elabora un proyecto y la Suprema Corte de Justicia en pleno va a dictar sentencia y verifica la Corte el cumplimiento de dicha sentencia. Ahí tenemos el trámite de este medio de control de constitucionalidad. Seguimos y ahora vemos la cuestión de la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué mencionamos sobre esta? Ahí va. Se alega una contradicción entre la norma y la Constitución Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza un análisis abstracto, es decir, preventivo, ¿vale? De si la norma se encuentra o no apegada a los parámetros de constitucionalidad que hemos establecido. Ya hemos visto quiénes son los promoventes, legisladores federales sobre el 33% sobre leyes federales, los legisladores locales sobre leyes, ¿vale? Locales. El fiscal general de la República sobre normas
penales, ¿vale? Los partidos políticos con registro federal sobre leyes electorales federales, los de registro local sobre leyes electorales locales. El INAI y todos los órganos constitucionales autónomos sobre normas que afecten sus respectivas competencias. La CNDH y las comisiones locales sobre normas sobre derechos humanos. Muy bien. Y tenemos, pues bueno, en este caso la denominada acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir sobre este medio de control de constitucionalidad? Este es el proceso. Cambia sustantivamente con acción de inconstitucionalidad. Ahorita vamos a verlo por qué. Iniciamos con la presentación de la demanda por el ente facultado para su presentación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su presidente, de admitir la demanda, elabora un acuerdo de radicación y turno. Contra el desechamiento de esa demanda, podemos presentar recurso de reclamación. ¿Sale? La Corte también puede prevenir y en este caso, pues aclarar el motivo de prevención. Si se admite la demanda, ¿sale? Si esta demanda versa sobre normas penales, vamos a pedirle pedimento al fiscal general de la República en la figura de amicus curiae que asesore a la Corte. Y sobre temas electorales, le vamos a pedir que nos apoye el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Ok, continuamos. Ya asignamos a un ministro instructor, elabora un acuerdo y se abre periodo para abrir alegatos. Si se fijan, no hay contraparte que conteste, ¿verdad? Si se fijan, no hay un desahogo de pruebas. Bueno, el ministro instructor determina la conclusión del proceso y elabora una sentencia. Si no se aprueba el proyecto, bueno, entonces vamos a dar turno a un nuevo ministro. Se dicta sentencia y se ordena la publicación de dicha sentencia. Muy bien. Bueno, esto es el proceso de la denominada acción de inconstitucionalidad. A grosso modo, vamos a ver las principales diferencias que existe entre la acción y la controversia constitucional. En este cuadro comparativo, destacamos lo siguiente. Las controversias constitucionales garantizan el principio de división de poderes cuando existe invasión de esferas competenciales, ¿sale? Y bueno, en este punto también habla de otro tipo de violación al derecho fundamental cuando se toma una atribución que no se encuentra conferida con la Constitución. Otro punto es la contradicción en el caso de las acciones de inconstitucionalidad de la norma impugnada con la propia ley fundamental. Entonces vemos que realmente existe una diferencia entre estos dos medios de control de constitucionalidad, mientras que la controversia constitucional, su principal función es la división o el respeto de la esfera competencial. En el tema de la acción de inconstitucionalidad, versará más sobre que la norma que se está impugnando no sea contraria a la Constitución. En el caso de las controversias constitucionales, existe un agravio para el ente que considera invadido su competencia. ¿Sale? Hay un agravio. Me causas un agravio al invadir mi competencia. Mientras que en la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto
porque todavía no hay una afectación, pero sí queremos revisar que la norma que se está impugnando no sea contraria a la Constitución. Muy bien, continuamos y vemos que la controversia constitucional tiene toda una fase procesal de presentación de demanda, de contestación de la demanda, del ofrecimiento de pruebas, del desahogo de pruebas, de la formulación de alegatos y sentencia. Mientras que en la acción de inconstitucionalidad no existe el periodo de pruebas y alegatos y tampoco hay una contestación de la demanda. ¿Sí? Muy bien. Seguimos y analizamos el siguiente punto. Ahí va. Verificamos que en las controversias constitucionales vamos a impugnar actos de autoridad y normas de carácter general, con excepción de la materia electoral, mientras que en las acciones también incluimos aquí, sí, la materia electoral. Entonces, esa es una gran diferencia. En las controversias constitucionales, los efectos de la sentencia que se dicte, bueno, en este caso, cuando se trata de una norma general, se declara la invalidez, ¿sale? En los respectivos estados o municipios impugnados por parte de la federación, mientras que la sentencia para la acción de inconstitucionalidad, para que tenga efectos generales, requiere la aprobación de por lo menos 8 ministros. Entonces, hay una diferencia sustantiva entre estos dos medios de control de constitucionalidad. Después de haberlos analizado y que espero que hayan quedado lo más claro posible, vamos a continuar con otro medio de control de constitucionalidad, que es el juicio de amparo. Medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernador para defenderse contra actos de autoridad que tengan el carácter de definitivo, es decir, que ya no puedan ser impugnados por un proceso ordinario que se estime que han vulnerado sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, o que en esa invasión de competencias le causen una afectación a los derechos fundamentales del gobernado. Su fundamento, artículos 103 y 107 de la Constitución. Su ley reglamentaria es la ley de amparo, ley reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución. Y por supuesto, de forma supletoria, tenemos el Código Federal de Procedimientos Civiles. Recuerden que prácticamente ya vamos a tener la cuestión de que será supletoria sobre esta materia el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuál es la finalidad del juicio de amparo? Bueno, restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado por el acto de autoridad, y en la medida que sea posible, restablecer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Muy bien. ¿Qué tribunales conocen sobre este medio de control de constitucionalidad? Vamos a empezar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí va. La Corte en pleno conocerá del juicio de amparo en revisión
¿Sale? Ok, en revisión, tanto de amparo indirecto, ¿sale? Como de amparo directo, cuando se plantee una cuestión de constitucionalidad. Muy bien. Entonces, en este supuesto, la Corte conocerá del recurso de revisión. También la Corte va a conocer del amparo directo e indirecto cuando ejerza la denominada facultad de atracción. Y en este punto, la Corte atrae este amparo porque considera que es relevante el asunto sobre el cual versa y quiere fijar un criterio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, entonces ese es el supuesto por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer de este medio de control de constitucionalidad, tanto en pleno como en salas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿en qué supuestos va a conocer del amparo los tribunales colegiados de circuito? ¿Sale? Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos al tribunal colegiado de circuito. El tribunal colegiado de circuito conocerá del amparo indirecto en revisión y conocerá del amparo directo como la autoridad originaria. Es decir, que es el ente que a partir de la reforma al Poder Judicial de 1988 va a conocer del juicio de amparo directo. Entonces, que nos quede claro, los tribunales colegiados de circuito van a conocer del juicio de amparo indirecto a través del recurso de revisión y del amparo directo como una facultad originaria que tienen los tribunales colegiados de circuito. ¿Se entiende? Muy bien. Tenemos ahora también a los tribunales colegiados de apelación, pero para hablar de los tribunales colegiados de apelación, tenemos que distinguir primero a los jueces de distrito. Los jueces de distrito tienen una doble competencia. Van a ser jueces de procesos federales y son jueces de amparo. Como jueces de procesos federales, su superior jerárquico serán los tribunales colegiados de apelación. Como jueces de amparo, su superior jerárquico serán los tribunales colegiados de circuito. ¿Sale? Como jueces de procesos federales, los actos que realicen sí pueden vulnerar derechos humanos que se pueden combatir a través del juicio de amparo. Como jueces de amparo, no vulneran derechos fundamentales, porque no procede el amparo sobre otro amparo que esté en trámite, ¿verdad? Entonces, si puede proceder el amparo contra actos de tribunales colegiados de apelación, ¿quién va a conocer del amparo indirecto? No puede ser un juez de distrito. Quien va a conocer del amparo indirecto tendría que ser otro tribunal colegiado de apelación, para que entendamos la naturaleza de por qué los tribunales colegiados de apelación
son parte dentro del juicio de amparo. Bueno, no son parte, son órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo. Y concluimos con los jueces de distrito, que estos van a conocer del amparo indirecto, ¿sale? Y sobre este amparo indirecto, vamos a poder promover recurso de revisión que va a conocer, en este caso, los tribunales colegiados de circuito, ¿sale? Muy bien, perfecto. Estos puntos espero que nos queden claros y vamos a concluir con la competencia auxiliar. Recuerden, en aquellos lugares en los cuales no exista la posibilidad material de presentar la demanda de amparo ante un juez de distrito por razón de la distancia y del derecho fundamental que se está vulnerando, contemplado en el artículo 22 de la Constitución, ¿sale? En este supuesto, podemos presentar la demanda de amparo ante una autoridad local, ¿sale? Esta autoridad local puede ser un juez, ¿sale? Ordinario, ¿sale? Puede ser un juez de paz o inclusive una autoridad administrativa, como puede ser el presidente municipal, ¿sale? El síndico o un regidor, ¿sale? Muy bien. Acuérdense que aquí se están vulnerando derechos fundamentales que reconoce el artículo 22. Estas autoridades se van a limitar a conceder la suspensión y el amparo lo deberán de remitir al juez de distrito que le corresponda conocer de esta demanda de amparo. Muy bien. Ok. Espero que estos tribunales que conocen el juicio de amparo más o menos nos queden claros. Para empezar, mis queridos amigos, ahora sí, con el tema de los principios rectores del juicio de amparo. Sobre estos principios rectores tenemos el primero, que es instancia de parte agraviada. El juicio de amparo lo va a promover aquella persona que considere que un acto de autoridad le está causando una afectación a sus derechos fundamentales. Entonces, este amparo puede ser promovido por una persona física, ¿vale? Por una persona moral. En el caso de la persona física con capacidad de ejercicio de mutuo propio, presentará su demanda de amparo. Si se encuentra esta persona privada de su libertad, podrá hacerlo por conducto de su abogado y tendrá que ratificarlo. En el caso de la capacidad de goce, entendemos que puede encontrarse representado por sus padres en ejercicio de la patria potestad, por sus tutores. Aunque el juez de amparo, vamos a ver, que también le confiere ciertas facultades de conformidad con su autonomía progresiva para verificar o tener un control sobre el amparo que está promoviendo. Y en relación a las personas morales, pues tienen que acreditar el interés jurídico con el cual ellas están compareciendo en el juicio de amparo. Pero aquí lo importante es la instancia de parte agraviada. Nosotros instamos a los tribunales de la Federación para que estos intervengan y conozcan de una controversia que se les está
planteando. Bien. Segundo principio. Ahí va. Existencia de un agravio personal y directo. Recordemos, nosotros tenemos que demostrar durante la tramitación de nuestro juicio de amparo un acto de autoridad que vulnera mis derechos fundamentales. ¿Sale? En este caso, si la afectación es de naturaleza patrimonial o hay una afectación de naturaleza personal que me causa un agravio, que me causa un menoscabo, que me causa una afectación a mis derechos fundamentales. Si yo no demuestro ese acto de autoridad que me cause este perjuicio, entonces mi demanda de amparo será desechada. O durante el trámite no demuestro la existencia, mi demanda de amparo podrá sobreseerse. Muy bien. Otro de los principios que regula el juicio de amparo es el principio de definitividad. En este punto, abogados, antes de acudir al juicio de amparo, hay que agotar todos los recursos ordinarios de donde derive el acto de autoridad. Si todavía existen recursos con los cuales puede ser combatido, lo tenemos que agotar, ¿sale? Si no agotamos estos recursos, el amparo va a ser declarado improcedente. Hay ciertas excepciones al principio de definitividad que mencionaré, por ejemplo, excepciones sería la promoción de un amparo contra leyes, ¿sale? En el caso de terceros extraños a juicio, ¿sale? Cuando se vulnera un derecho sustantivo contemplado en la Constitución, cuando se deja al gobernado en estado de indefensión, ¿sale? Cuando, en este caso, compañeros, se le causa una afectación, ¿sí? Al gobernado que puede, en este caso, para conceder la suspensión, la ley que regula la materia exige mayores requisitos que la que se reconoce en el juicio de amparo. También cuando se afecta derechos de niñas, de niños y adolescentes. ¿Sale? Solamente por mencionar algunos supuestos de excepciones al principio de definitividad. Muy bien. También, por supuesto, tenemos el tema de estricto derecho. Recordemos, el juez de amparo se va a limitar a los agravios, se va a limitar a los conceptos de violación que yo le exponga en mi demanda de amparo sin hacer ninguna declaración, sin hacer ningún pronunciamiento de aquello que yo no le requiera en mi demanda de amparo. Por supuesto que hay excepción al principio de estricto derecho, y esto lo conocemos con el nombre de suplencia de la queja deficiente. Por ejemplo, en materia civil, esta suplencia opera cuando hablamos de derecho de la familia, cuando se afecten intereses de la familia. En materia civil, también podemos hablar cuando el quejoso sea del grupo de niñas, niños y adolescentes para garantizar el interés superior del menor. En materia penal, ¿sale? En favor de el indiciado, ¿sale?
en favor del imputado, ¿ok? En favor del acusado, en favor del sentenciado, aún ante ausencia de conceptos de violación en materia laboral, ¿vale? En favor del trabajador, en materia social, es decir, en materia agraria, en favor de ejidatarios, en favor de comuneros, ¿vale? Entonces hablamos de, en este caso, de la excepción que sería la suplencia de la queja deficiente. Y concluimos, mis queridos amigos, en relación a los principios, con la cuestión del principio de relatividad. Recuerden, la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, ahí va, se va a limitar, ¿sí? Se va a limitar a las partes que promovieron el mismo sin hacer ninguna declaración general. Por supuesto que este principio se rompe cuando hablamos de la cuestión del precedente judicial. ¿Por qué? A ver, si este asunto de amparo llegase al punto en la cual la Corte tuviera que conocerlo en revisión, si la Corte conoce de este amparo y en esta revisión 8 ministros de alguna manera manifestará su acuerdo, lo que va a pasar en este momento es la conformación de un precedente que va a ser vinculante y obligatorio a partir de este momento que se está configurando este precedente. Muy bien. Entonces ya vamos teniendo una noción más amplia de lo que significa el juicio de amparo. Por supuesto que este pequeño curso, esta pequeña charla no se limita al juicio de amparo, sino hablamos de un tema de litigio estratégico, pero por supuesto que el amparo tiene que ver mucho con la cuestión del litigio estratégico. Bien, continuando con nuestra exposición, también analizamos las partes que intervienen en el juicio de amparo. Tenemos al quejoso, tenemos a la autoridad responsable, al tercero interesado y al ministerio público. ¿Vale? Cuando hacemos referencia al quejoso, destacamos lo siguiente. El quejoso en el juicio de amparo va a ser la persona, ¿sale? Física, la persona moral, ¿sale? Que considera que un acto de autoridad le causa un agravio a sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En este punto, habrá que acreditar cuál es la afectación, es decir, el quejoso debe de demostrar el interés jurídico, porque tiene una afectación sobre su patrimonio, porque tiene una afectación sobre su persona o una afectación sobre un derecho que él se encuentra representando, ¿vale? Hay que acreditar el interés jurídico para comparecer dentro del juicio de amparo. Aunque hay una reforma a la ley de amparo del 2013,
la cual establece el tema también de la promoción del juicio de amparo contra interés legítimo. Es decir, como tal, en este caso, no hay una afectación directa a mi persona, ¿sale? No hay una afectación a mi patrimonio, muy bien, pero, pero sí destacamos que en este punto hay una afectación a un derecho difuso del cual todos somos propietarios. Bueno, todos tenemos un interés, como es el caso de el medio ambiente, por poner un ejemplo de un interés legítimo. Muy bien. Ok, muy bien. Sí, espero que vayan escuchando porque puedes sentir que estoy en un monólogo. ¿Sí me escuchan, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Si quieren, para que no abran su micrófono sin ningún problema, pónganme una reacción, por lo menos, a lo mejor así una manita, a lo mejor póngame ahí algo, ándele, algo así, ¿sale? Para que más o menos, pues, estemos interactuando entre todos, ¿vale? Muy bien. Ok. Bien, bien. Seguimos, compañeros, y bueno. Continuamos con la autoridad responsable. La autoridad responsable es la que emite el acto que estamos combatiendo a través del juicio de amparo. Esta autoridad responsable tenemos que distinguir entre la autoridad ordenadora, ¿sale? Y la ejecutora. Muy bien. Sobre este punto, las características del acto de autoridad son las siguientes. Ahí va. Empecemos. El acto de la autoridad es unilateral. Muy bien. Es imperativo. ¿Sí? Es coercitivo. ¿Qué significa que es unilateral? La norma faculta a la autoridad para que realice actos, para que el acto administrativo se manifieste, para que el acto legislativo surta sus efectos, para que el acto jurisdiccional se complemente. No requerimos el acuerdo con el particular, porque esa es una facultad que tiene la autoridad para manifestar, para de alguna manera, pues, señalar que el derecho va a surtir un efecto. No requiere el compromiso, no requiere que el particular esté conforme con ello. La autoridad emite órdenes, emite instrucciones que van a ser cumplidas. Es una orden, es un mandato. Hablamos del elemento imperativo. Y por supuesto también hablamos del elemento coercitivo porque la autoridad tiene esa facultad, tiene esa posibilidad de el uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. Entonces ahí hablamos del acto de autoridad que se despliega, que se manifiesta, que de alguna manera produce consecuencias. Muy bien. Ok. Seguimos con lo que conocemos como el tercero interesado. El tercero interesado, de alguna manera, es importante su intervención en el juicio de amparo porque este tercero puede tener un interés en relación al acto de autoridad que se está combatiendo en el juicio de amparo. ¿Sale? Este tercero puede ser que sea el que promovió la materialización del acto de autoridad. ¿Sale? Este tercero
tiene un interés contrapuesto con el quejoso y puede ser que este tercero sea la contraparte del quejoso en una controversia, ¿sale? Ordinaria. Muy bien. Ok. Entonces, como tiene un interés en el juicio de amparo, hay que llamarlo para que comparezca al mismo y pueda defender sus derechos. Bien. También destacamos al Ministerio Público de la Federación, que también lo vamos a hacer comparecer dentro del juicio de amparo. Bien, los plazos generales para la tramitación del juicio de amparo son los siguientes. Plazo general, 15 días hábiles para la tramitación del juicio de amparo. Plazos especiales son los siguientes. Cuando una ley, por su simple entrada en vigor, me causa un agravio, tengo 30 días para la promoción del juicio de amparo. En este caso hablamos de normas autoaplicativas. ¿Sale? Contra normas que requieren un primer acto de aplicación, llamadas normas heteroaplicativas, ¿vale? A partir del primer acto de aplicación, tenemos 15 días para la promoción del juicio de amparo. En el proceso de extradición, 30 días. Es decir, en este caso, tenemos al quejoso, ¿vale? Que va a ser objeto de un proceso de extradición. A partir de que tiene conocimiento de este acto de autoridad, tiene 30 días para la presentación de su demanda de amparo. ¿Sale? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Y ahora también vemos los terceros extraños a juicio. Voy a poner el siguiente caso para que lo vamos entendiendo. Ahí va. En este punto tenemos tres supuestos. Ahí va. Vamos a ver. Muy bien. Pongamos esta hipótesis. Primera, si el quejoso, en este caso, el tercero interesado, ¿sale? Reside en la misma jurisdicción donde se está tramitando la controversia que le causa un agravio a su patrimonio, un agravio a su persona, entonces hablamos de 15 días a partir de que tiene conocimiento de este acto de autoridad. Si el tercero interesado no reside en la jurisdicción donde se lleva la controversia, pero está dentro del país, tenemos un plazo de 90 días para la presentación del juicio de amparo. Y si residiera fuera del país, a partir de que tiene conocimiento el quejoso, serían 180 días para la tramitación del juicio de amparo. Muy bien. Los núcleos de población agrario, cuando se afectan sus derechos de propiedad y sus derechos posesorios, tienen 7 años, hasta 7 años, para la promoción del juicio de amparo. En materia penal contra una sentencia condenatoria, se tienen 8 años para la presentación del juicio de amparo. Hasta 8 años. ¿Sí? En este caso, imaginemos lo siguiente. Se ha dictado sentencia condenatoria en contra de sujeto A.
Esta sentencia condenatoria se dictó en el año 2021. Muy bien. Ahí voy, permítame. 2021 se dictó sentencia condenatoria. Ya lleva compurgando 2021, 22, 23, 24. Estamos en el año 2024 y en este momento vamos a dar trámite a nuestra demanda de amparo contra esta sentencia condenatoria. Nos encontramos dentro de la hipótesis que hemos señalado con antelación. Muy bien. Y bueno, en cualquier momento, contra actos prohibidos por el artículo 22 de nuestra Constitución. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ya más o menos hemos conocido un poco más del juicio de amparo. Vamos a verificar entonces que nuestro juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, ¿sale? Vamos a clasificarlo. Juicio de amparo, medio de control de constitucionalidad, su naturaleza es jurisdiccional, ¿sale? Es concreto, es concentrado, perdón, y por supuesto también concreto porque se requiere de una afectación, porque se requiere de un menoscabo de un derecho fundamental. Lo tiene el gobernado frente a actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El objeto del juicio de amparo es dejar sin efectos este acto de autoridad y en la medida que sea posible, restituir al gobernado en el goce de sus derechos y regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Hay una doble tramitación en el juicio de amparo. En este caso hablamos del amparo indirecto, también conocido con el nombre de biinstancial, y tenemos el amparo directo, también conocido con el nombre de uninstancial. Muy bien. El amparo indirecto, ok, admite recurso que conocemos con el nombre de revisión. Muy bien. Este recurso será conocido si versa sobre un tema de constitucionalidad o un tema de convencionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todos los demás casos conocerán los tribunales colegiados de circuito. Y el amparo directo o uninstancial, la regla general es de que no admite ningún recurso, ¿vale? Salvo la cuestión de constitucionalidad, que en este caso conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ok. Bien. El amparo será improcedente en los siguientes casos. Por ejemplo, no procede el amparo contra actos en materia electoral. ¿Sale? No procede el juicio de amparo en los supuestos de juicio político o declaración de procedencia. Tampoco va a proceder el juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, es nuestro máximo órgano jurisdiccional y en ese supuesto pues, está
totalmente transparente que no procederá el amparo contra actos de esta, ¿verdad? Tampoco procede el amparo si deriva de otro juicio de amparo, ¿verdad? Tampoco procede contra actos de naturaleza política que faculte la Constitución. A lo que voy es a lo siguiente. Vamos a poner un caso en el supuesto de los ministros. Hay una terna de ministros para ocupar este cargo. Aquí tenemos ministro A, ministro B y ministro C. El Senado de la República tendrá que elegir en este punto en particular a cuál de estos ministros va a designar. Si eligiera al ministro C, pero el A está inconforme, bueno, este A no podrá presentar el amparo porque es una facultad que la Constitución le confiere al Senado de la República. ¿Sale? Continuamos y vemos, por ejemplo, por razón de litispendencia. ¿Qué significará esto? Bueno, hay identidad dentro de las partes que intervienen en el juicio de amparo. Es decir, tenemos identidad en cuanto al quejoso, ¿sale? En cuanto a la autoridad responsable y en cuanto al acto reclamado, ¿sale? En este caso, en 2023, iniciamos con el trámite de un juicio de amparo, ¿sale? Por alguna causa, ya no le dimos seguimiento a este amparo. En 2024, volvemos a presentar el amparo contra el mismo acto de autoridad, ¿sale? Contra la misma autoridad responsable y resulta que sigue en trámite el amparo 1 que presentamos. En este caso, este se va a desechar y vamos a remitir los autos al juez de amparo que conoció del primer trámite. Esto por razón de litispendencia, por razón de cosa juzgada. Resulta que lo que estamos reclamando en el juicio de amparo ya fue objeto de una sentencia. Entonces, en este caso, pues bueno, nuestro amparo va a ser declarado improcedente. También destacábamos la improcedencia cuando no se acredite el agravio personal y directo, porque no se acredita la afectación a intereses legítimos del quejoso o la norma no me causa un perjuicio con su entrada en vigor. Entonces el amparo va a ser declarado improcedente. También destacábamos que el amparo es declarado improcedente en los supuestos de consumación irreparable del acto reclamado, ¿sale? En este caso, yo me estaba amparando para que una orden de aprehensión que ha dictado un juez no se lleve a cabo. Si durante el trámite de mi amparo resulta que la autoridad me detiene en cumplimiento de esta orden de aprehensión, pues bueno, mi situación jurídica ha cambiado y entonces ya ha sido consumado de forma irreparable el acto que yo estaba impugnando a través del juicio de amparo. Por lo tanto, va a ser declarado improcedente. Continuamos y vemos, por ejemplo, la cuestión de consentimiento expreso o tácito. ¿Sale? Los actos fueron consentidos de forma expresa por el quejoso. No puede venir ahora a quejarse porque él mismo los consintió. ¿Sale? Consentidos tácitamente.
Ahí les va. Ya les platiqué. 15 días para la presentación de mi demanda de amparo. Resulta que no la presento dentro del plazo de 15 días y la estoy presentando de forma extemporánea al día 16. Nuestro amparo va a ser declarado improcedente. Muy bien. Seguimos. Decimos porque han cesado los efectos del acto reclamado. Les pongo un caso. Ahí va. Tenemos esta tiendita, ¿sale? Aquí está, ok. Esta tienda, pues es nuestro local, es con la cual subsistimos, con la cual mantenemos a nuestra familia. La autoridad administrativa sobre esa tienda ha establecido su clausura, ¿sale? Me voy, está en trámite mi amparo y resulta que durante ese trámite la autoridad deja sin efectos su acto y entonces levanta la clausura. Pues de alguna manera han cesado los efectos del acto reclamado. Como consecuencia, ya el amparo va a ser declarado improcedente. También en los supuestos abogados de violación al principio de definitividad. Entonces, como no se agotaron los recursos ordinarios, está en trámite algún recurso ordinario o son procedimientos ante autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos que tienen recursos, bueno, hay que agotar los recursos antes de acudir al juicio de amparo. Pero en este punto quiero que se entienda que cuando hablamos de la improcedencia, prácticamente estamos haciendo referencia desde que el momento que nosotros presentamos nuestra demanda de amparo, al actualizarse estas causales de improcedencia, nuestra demanda es desechada. Y en el caso de el sobreseimiento, bueno, se admite a trámite nuestra demanda de amparo y resulta que durante la tramitación vamos a ponerle fin a la misma sin resolver la cuestión de fondo que se ha estado planteando. Esto lo conocemos con el nombre de sobreseimiento. En el tema de sobreseimiento nos vamos a encontrar con lo siguiente, ¿vale? Sobreseimiento por desistimiento expreso de la parte quejosa. Es decir, he iniciado el trámite de mi demanda de amparo, esta se ha admitido, pero resulta que durante la tramitación de la misma, yo quejoso decido desistirme de la misma. Entonces, en este supuesto, se actualiza una causal de sobreseimiento. Siguiente supuesto, muerte de el quejoso. ¿Ok? En este punto nos encontramos con la cuestión de que lamentablemente el quejoso ha muerto durante la tramitación del juicio de amparo. En este caso se están reclamando derechos personalísimos que terminan con la muerte del quejoso, ¿sale? Si el trámite fuera sobre cuestiones patrimoniales, entonces continuamos con la tramitación del juicio de amparo y vamos a continuar con su sucesión. Muy bien. Ok. Se actualiza durante la tramitación una causal de improcedencia que hemos estudiado antes, ¿vale? Si fuese notoria la improcedencia, desde un principio se hubiese desechado la demanda de amparo, ¿sale? Si no es notoria, pues bueno, se admite a trámite y si después se actualiza,
Pues bueno, se declara el sobreseimiento, ¿sí? Por inexistencia del acto reclamado o cesaron sus efectos o también por inactividad procesal. Hablamos de los supuestos del sobreseimiento. Bueno, son varios los puntos que se han venido estudiando, pero bueno, también es importante para llegar a una buena conclusión que tomemos un...